El caso que les traigo el día de hoy es un caso que conmocionó a toda Colombia en los años 90 debido a la constante desaparición y asesinatos de niños en diferentes ciudades del país. Este es el caso de Luis Alfredo Garavito. Nos encontramos en Colombia, geográficamente en Valledupar, en el departamento del Cesar, una tierra conocida por ser la cuna de uno de los géneros musicales más populares de Colombia, el vallenato. Una tierra que es muy calurosa, donde es normal encontrar temperaturas de 35 grados centígrados bajo la sombra, pero que también es conocida por tener una de las cárceles de máxima seguridad más importantes del país, la Tramacúa, a donde van a parar los peores violadores, asesinos y narcotraficantes del país. La Tramacúa, considerada por algunos como la peor cárcel de Colombia, cuenta con 15 hectáreas de terreno custodiado con la más férrea seguridad del Estado colombiano. Esta cárcel en específico está diseñada para contener aproximadamente a 1000 presos. Estos criminales se encuentran divididos y separados por pabellones dependiendo de los crímenes que hayan cometido. El pabellón reservado para los peores criminales está alejado de todos los demás. Es un nivel independiente al resto de las instalaciones, sin grandes ventanas, apenas unos pequeños agujeros donde entra un poco de luz del sol, por lo que solamente se puede ver cuando se prenden las luces LED que iluminan los techos de las instalaciones. El resto del tiempo se vive en una oscuridad perpetua. En este sector solamente encontramos 20 celdas, de las cuales los presos salen solamente 1 hora por día en grupos de 10 personas a recibir la luz del sol, moverse un poco y respirar tranquilamente. Es en este nivel donde podremos encontrar monstruos del calibre de John Jairo Velázquez Popeye, quien fue el jefe de sicarios de Pablo Escobar y que se encontraba en esta cárcel hasta la fecha de su liberación. Sin embargo, hay alguien más en esta cárcel, alguien que podría ser considerado el peor de todos los criminales: Luis Alfredo Garavito, la Bestia. El 25 de enero de 1957, en una zona cafetera de Colombia, más específicamente en el municipio de Génova, en el departamento del Quindío, nació Luis Alfredo Garavito Cubillos. Fue el primogénito de su familia y el mayor de 7 hermanos. Desde un principio la vida de Garavito no fue fácil, principalmente por su figura paterna, Manuel Antonio Garavito, el padre de la bestia, que según muchos es el principal motivo de la creación de ese monstruo. Manuel era un alcohólico que se dedicaba a maltratar a su familia de todas las formas posibles. Psicológicamente, su familia era expuesta a abusos de todo tipo, tanto económicos como verbales. Era de esas personas que se gastaba su sueldo en trago aunque dejara a su familia sin comer, y cuando llegaba a la casa y veía que no tenía comida, los insultaba por no hacer nada. Decía que él era el único que trabajaba, que todos debían ayudar. Eso sucedía en un buen día, los cuales eran escasos, porque lo usual era que Manuel, luego de gritarles y sacarles en cara que no los quería y nunca los iba a querer, sacaba su peinilla, que es como un tipo de machete recto, y con esta arma procedía a golpear a su familia dándoles planazos, que es básicamente golpearlos con la parte plana de la peinilla. Los maltratos contra Luis Alfredo no se quedaban solo en las furias de las borracheras. Su papá siempre iba más allá con él. Frecuentemente lo quemaba con velas, lo cortaba con cuchillas de afeitar, lo ataba a árboles y lo golpeaba con varillas de madera. También ha testificado el propio Garavito que el primero en abusar sexualmente de él fue su padre, quien al bañarlo lo tocaba y en las noches, en lugar de dormir con su madre, dormía con él. Como si todas estas agresiones por parte de su padre no fueran suficientes, Luis Alfredo fue violado frecuentemente desde una muy temprana edad por 2 vecinos, amigos de la familia. Uno era el dueño de una droguería, quien no solo abusaba de él, sino que lo torturaba amarrándolo a una cama y lo golpeaba. Del otro sujeto hay quienes dicen que era el párroco del pueblo, al cual Garavito, cuando tenía 20 años, mandaría asesinar contratando unos sicarios. En el ámbito escolar tampoco destacó Garavito. No tenía muchos amigos ni era bueno académicamente, más bien era el niño raro del que todos se burlaban. Fue a la edad de 15 años en la que Garavito empezó a tener pensamientos muy raros y fantasías muy retorcidas. En una fiesta en el pueblo, Garavito se le iba a acercar a un amigo suyo que estaba orinando y por la espalda lo tumbó e inmediatamente trató de abusar de él. Sin embargo, este chico era de la misma edad de Garavito, por lo que se pudo defender y terminó dándole una paliza impresionante. Sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiendes? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía
inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? En los años 80, Garavito intentó perpetrar su primera violación a un menor. Fue de nuevo en su pueblo natal, acorraló a un niño de 5 años y cuando empezó a tocarlo, este empezó a gritar, avisando a los vecinos de que le estaban haciendo daño, por lo que las autoridades lo pudieron detener antes de que llegara a hacer algo. Por este suceso no llegó a pasar tiempo en prisión, de hecho lo dejaron en completa libertad, pero cuando llegó a su casa y su padre lo reprendió por abusar de un niño, le dijo que por qué no lo hizo con una mujer y lo echó de la casa llamándolo, cito, maricón. Para esta época empezó su vida de nómada. Iba de pueblo en pueblo buscando uno u otro trabajo. Trató de encontrar ayuda en el psiquiátrico, pero nada parecía calmar ese extraño sentimiento que lo llamaba a cometer actos monstruosos. Garavito dice que en esta época se sentía consumido. Su mente no lo dejaba en paz, tenía un sentimiento que le llenaba el pecho, una profunda desesperación, como si miles de voces le hablaran en los oídos, susurrando cosas que no podía entender, pero que acababa con su cordura. Como si fuera poco, Garavito empezó a relacionarse con libros sobre ocultismo, satanismo y hechicería. En varias entrevistas, Garavito afirma que hizo un pacto con el diablo por estas fechas. Cuenta que en un pueblo cerca a Armenia sufrió de algún tipo de brote psicótico, haciendo referencia a ese sentimiento del que se había hablado antes, ese sentimiento que lo llevaba a los actos más oscuros del ser humano, por lo que decidió ir al bosque con algunas botellas de alcohol. Luego del paso de unas horas en plena noche y en medio de una borrachera, Garavito asegura que se le apareció el diablo y que éste le vendió su alma a cambio de poder. Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena, y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz, en ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería, y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. A partir de ese momento, asegura Garavito, empezó a cometer violaciones esporádicas, además de que según él, había una voz que lo guiaba, le decía a dónde debía ir y le daba ideas de qué hacer. Por ejemplo, es acá cuando empezó a vestirse de sacerdote o monje, y lograba engañar a las personas en pequeños pueblos. De esta forma conseguía bastante dinero para luego perpetrar una violación y desaparecer del pueblo. Junto con esto se sabe que la bestia era un maestro en el tema de los disfraces. Tenía un gran repertorio de personajes que usaba según conviniera en la ocasión. De ahí también la gran cantidad de apodos que tiene: el monje, el cura, el loco, incluso llegó a tener otros nombres como Bonifacio Moreira Liscano o Alfredo Salazar. Durante varios años este fue su modus operandi para ejecutar violaciones, pero fue en el año de 1992 que, según Garavito, ese demonio que lo guiaba lo llevó hasta Jamundí, en el Valle del Cauca, donde cometería su primer asesinato. Allá pasó una temporada adoptando una vida nueva como ya era costumbre. Pudo haber fingido ser un vendedor ambulante, un vendedor de figuras religiosas, un misionero o un sacerdote. Sea como fuere, su modo de obtener víctimas era siempre el mismo, o al menos unos muy similares. Lo más común es que luego de unos días actuando con un papel ya definido, este monstruo lograba reconocer a las personas que se movían normalmente en la calle durante todo el día, en especial los vendedores ambulantes. De esta forma lo que hacía era buscar a sus hijos, pues en medio del trabajo los dejaban descuidados en las calles cercanas a ellos. También podía ver si había algún niño vendiendo dulces en los semáforos o si había niños que por falta de atención en los hogares se pasaban las tardes solos en los parques. Incluso en muchas ocasiones confiesa que los raptaba directamente de la terminal de transporte en medio de un descuido. Subamos en muchos sitios, subamos en terminales, en la misma calle, en un centro comercial.
porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales, casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí, y entonces pues yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende? Sus cositas. Lo que hacía luego de elegir su víctima, la que definiera como la más vulnerable, entonces procedía a acercarse de forma casual, hablando con el niño, ofreciéndole un dulce, algún regalito o dinero. Dependiendo del caso, podía realizar esta actividad durante varios días o semanas hasta ganarse la confianza del niño. Aunque también cuentan algunos casos, el mismo día que los encontraba realizaba los dantescos y monstruosos actos por los que sería conocido como la bestia o el monstruo. El caso es que luego de ganarse la confianza, Garavito los invitaba a caminar, a dar un paseo ofreciéndoles diversas cosas e hipnotizándolos con su influencia y carisma. Una vez se encontraban a las afueras de la ciudad o el pueblo y los niños se encontraban cansados, procedía a raptarlos, violarlos y asesinarlos. Sobre los testimonios de las víctimas de Garavito no se sabe mucho. Esto se debe a diversos factores. El primero es que el rango de sus víctimas iba de los 6 a los 16 años. Es decir, siempre se trató de menores de edad, por lo que los pocos que sobrevivían eran apartados del ojo público para evitar daños mayores que los que estos pobres niños ya habían sufrido. También está el hecho de la increíble cantidad de víctimas que hay, aproximadamente unas 200. Es una locura total pensar en la cantidad de niños que cayeron ante este monstruo. Otro de los factores, y tal vez el más lamentable de todo, es que no hay muchos sobrevivientes de este cruel monstruo. A pesar de esto, sí se pueden encontrar los relatos de algunos supervivientes que, en su mayoría de forma anónima, contaron a las personas cómo fue su terrible experiencia en mano de la bestia. Es gracias a estos testimonios y las evidencias en las zonas del crimen que se puede identificar el patrón claro de Garavito. En la ciudad de Pereira, a mediados del año de 1996, en el Parque del Lago, situado en el pleno centro de la ciudad, encontramos una gran cantidad de personas, pues esta zona siempre ha sido muy concurrida. Hay un auge en el comercio callejero, se venden todo tipo de cosas, además de que el parque lo rodean lugares muy populares de la zona. Bares que parecerían estar abiertos las 24 horas, una de las iglesias más importantes de la ciudad y también diversos burdeles conocidos de la ciudad. Como es entendible, en estos burdeles trabajan mujeres tanto de día como de noche. Algunas de estas mujeres tenían hijos a los cuales no dejaban solo en su casa y no tenían un sitio donde dejarlos, aunque la mayoría los llevaba para que trabajaran vendiendo dulcecitos en el parque mientras ellas trabajaban. Este es el caso de uno de estos niños. Este niño en particular tendría unos 8 o 9 años para la fecha en la que sucedió todo esto. Este pequeño pasaba sus tardes en el parque vendiendo uno que otro dulce a quienes pasaban por ahí, hasta que un día, como cualquier otro, un señor se le acerca a comprarle algún dulce y empieza a hablarle. Le pregunta cómo va el día, cómo se ha sentido, divagan los asuntos personales del niño. Esto es algo que en su entorno cercano nadie más hace. El niño siempre se ha sentido ignorado y muy poco querido, por lo que rápidamente le toma confianza y cariño a este señor que acaba de conocer. Este hombre tiene unos ojos azules muy profundos. Es de las personas que mantiene la mirada y logra intimidar fácilmente a las personas. Tiene una barba descuidada en forma de candado. Es un sujeto de complexión mediana con una estatura baja, el cual decía que era un vendedor de cruces, camándulas, biblias y otras figuras religiosas. También le comentó al niño que estuvo muy cerca de ser sacerdote, pero que nunca pudo entrar al seminario. Por esta descripción, el niño no tuvo ningún motivo de desconfiar. Con el paso de los días, este señor va y visita de vez en cuando a este pequeño, hasta que un día lo invita a pasear diciéndole que irían a su casa, la cual estaba en las afueras de la ciudad, una zona que en ese entonces era puro monte. El señor le aseguró al niño que en su casa había de todo tipo de animales y que le iba a dar desayuno, ya que sabía que no era usual para el niño desayunar. Este pequeño lo pensó bastante, pues siempre le habían dicho que no se fuera del parque, pero el hambre y la confianza que le tenía al hombre pudo con lo que su mamá le decía, además de que el señor le dijo que volverían antes de la 1 de la tarde. De esta forma emprendió un viaje del que jamás regresaría. El niño y el señor caminaron durante aproximadamente 1 hora hasta llegar a un terreno lleno de matorrales.
Mientras caminaban, el hombre iba tomando una botella de alcohol y para esas alturas ya se notaba que lo había afectado. Estaba un poco borracho. El sujeto le dio alcohol al niño, el cual aceptó para parecer un niño grande, pero ya estaba agotado de todo lo que había caminado y le pidió al señor que descansaran un poco. Este, al oír eso, tomó un gran sorbo de alcohol y le dice que solo tiene que caminar un poco más. El niño lo hace y unas cuadras después este sujeto toma la botella de alcohol y lo golpea en la cabeza. Toma su cuerpo aturdido y lo carga unos metros afuera del apenas existente camino y lo arroja sin ninguna compasión al suelo. En este lugar se podía sentir el olor a podrido. Luego de esto abusaría del niño y luego lo degollaría cortándole la cabeza. La bestia nunca enterró cadáveres, según él, simplemente los dejaba ahí mismo, de ahí que ese lugar oliera tan mal, pues ya habían cadáveres de los actos de este monstruo. Al igual que esta espantosa historia, hay otras 200 si es que no son más, pues según el propio Garavito, este habría matado a poco más de 200 niños, aunque hasta el momento solo se han confirmado 172 cuerpos. Hasta la fecha de hoy todavía se está investigando este caso y en la Fiscalía General de la Nación de Colombia hay un cuerpo entero repleto de cajas llenas con restos de víctimas que aún no han sido analizados. La magnitud del crimen de este monstruo es inefable, de ahí que durante los 6 años y medio que estuvo activo en su vida criminal, sembrando el pánico en toda Colombia. Aunque no se detuvo ahí, pues también cometió estos horribles crímenes tanto en Venezuela como en Ecuador. En este punto ya se estaba realizando una investigación en todo el país por el hallazgo de diversas fosas comunes y ya se rumoraba que había un asesino serial suelto. Solamente en Pereira y sus proximidades se encontraron más de 3 fosas comunes. Una en las proximidades de lo que ahora es el batallón, con aproximadamente 8 cuerpos de menores, y otra en la vía Marsella, con aproximadamente 13 cuerpos. Aldemar Durán Saavedra era un detective que estaba siguiendo este caso desde 1992, donde ella suponía que había un asesino serial detrás de todo esto. Sin embargo, tenía muy poco apoyo por parte de la policía, esto debido a los problemas ya existentes en Colombia contra la guerrilla y el narcotráfico. Unos años que fueron bastante duros para el país, pero en 1998 le prestaron más atención al caso y le dieron todas las herramientas a Aldemar para que pudiera atrapar a este asesino. Con la ayuda de varias agencias internacionales se pudieron recopilar los patrones que Garavito usaba cada vez que realizaba un crimen. Todos los asesinos seriales tienen patrones, rastros y evidencia que siempre dejan. En este caso, botellas de brandy barato, cigarrillos y unas cuerdas con las que Garavito acostumbraba a amarrar a sus víctimas eran comunes en las escenas del crimen. De esta manera se pudieron conectar 73 asesinatos realizados por el mismo sospechoso, una cifra ya inimaginable para cualquiera. Lo peor es que no se imaginaban que eso no era ni la mitad de las víctimas. El 3 de febrero de 1999, Garavito había abusado y asesinado a otro menor como solía hacerlo en un campo de cultivo, pero esta vez el alcohol le iba a jugar una mala pasada. Resulta que Garavito se iba a quedar dormido de lo borracho que estaba y su cigarrillo seguía prendido, por lo que ocasionó un incendio muy fuerte en esa zona. Esto hizo que se despertara inmediatamente en medio de las llamas y logró escapar por poco, con quemaduras de segundo y tercer grado. Sin embargo, cuando escapó, Garavito dejó un poco de evidencia. Entre las cosas encontradas habían unos zapatos, unos lentes de aumento y una botella de brandy barata. El detective inmediatamente sabía que era el mismo asesino que estaban buscando. En ese entonces las pruebas de ADN eran demasiado costosas, por lo que no había presupuesto. Entonces lo que hicieron fue analizar la evidencia. Lo primero que harían sería analizar uno de los zapatos, el zapato derecho, que tenía un tacón que indicaba que el sospechoso tenía una forma de caminar peculiar. Específicamente siempre ponía el pie derecho primero y luego lo giraba para enderezarlo, indicando que tenía problemas de cojera. Los zapatos también revelarían la estatura del sospechoso, más o menos entre 1,63 y 1,67 de estatura, gracias a los puntos de apoyo que indicaban eso. Los lentes indicarían que esta persona tenía entre 42 o 45 años por su peculiar corrección de una afección que se acentuaba con esta edad. La fiscalía inmediatamente empezaría a analizar todos los casos de pederastia cometidos en Colombia en los últimos 10 años. Esto dejó una lista de 5.200 sospechosos.
Luego se descartaron todos los que involucraban a niñas, lo cual dejaba a unos 1500. Después se descartaron los que tenían menos de 40 años. La cifra se reduciría a 92. Luego se fijarían en los casos que sucedieron donde se encontró evidencia del sello de brandy barato, los cigarrillos y las ataduras, reduciendo los sospechosos a 50. Por último, revisaron los perfiles que tuvieran la estatura dada por los zapatos, lo cual dejó un número de 25 sospechosos. Aún teniendo esta información, seguía siendo muy difícil poder identificar al responsable de todos estos crímenes, por lo que Durán decidió poner policías encubiertos como indigentes en las zonas que solían ser atacadas o fueron atacadas por los 25 sospechosos para conseguir más información. Bogotá era un sitio que a Durán le interesaba, porque era uno de los lugares donde recientemente se habían presentado más casos, en especial el de un niño de 12 años llamado Ronald Delgado, que había sido asesinado. Durán fue directamente a hacerle preguntas al dueño del bar y a las prostitutas que vieron por última vez a Ronald, a lo que ellos respondieron que la última vez que vieron a Ronald, él estaba acompañado de un señor que usaba gafas y cojeaba. Incluso ese sospechoso había sido arrestado por esto, sin embargo, había sido puesto en libertad por falta de pruebas. Este sujeto era Luis Alfredo Garavito. Encontrar a este hombre no iba a ser fácil, debido a que la tecnología disponible era muy pobre y no se tenía ni siquiera una foto de Garavito. Durán logró dar con el hogar de Esther Garavito, una de las hermanas del sospechoso, a la que le preguntaron si Luis Alfredo había dejado pertenencias en su casa, a lo que ella dijo que sí, que había dejado una bolsa que no revisara. Con los patrones que se estaban analizando de un asesino serial, lo más probable es que Garavito tuviera trofeos de sus víctimas. Así que revisaron las bolsas y en ellas se encontraron recortes de periódicos de todos los asesinatos que salieron en la prensa de niños menores. También habían cuadernos con las descripciones de todas las víctimas y los lugares que atacaba. También se encontró un recibo de un pago que había hecho Garavito a su en ese entonces novia, la cual la policía fue a visitar y en la casa de ella encontraron guías de rituales satánicos que confirmaría más adelante que Luis Alfredo practicaba el satanismo con los restos de sus víctimas. Por último, iban a encontrar una foto de Garavito. Así que por primera vez Durán iba a tener una foto de la persona que había estado buscando por tanto tiempo. Sin embargo, no había ninguna pista de su paradero. Finalmente, la historia de la bestia llegó a su fin el jueves 22 de abril de 1999, cuando en Villavicencio, en el departamento del Meta, fue capturado. Esto se dio gracias a un indigente que iba deambulando por un pastizal donde Garavito estaba con un menor a punto de abusarlo. El indigente, al ver esto, empezó a lanzarle piedras a Garavito hasta hacerlo escapar. El menor y el indigente dieron aviso a las autoridades, las cuales en el transcurso del día lograron dar con él y darle captura. Al momento del arresto, Garavito se presentó con una de sus falsas identidades. Dijo que era Bonifacio Morena Liscano. Sin embargo, en ese momento llegó Durán, quien lo reconoció como Luis Alfredo Garavito. Para evitar que este criminal tuviera la más mínima posibilidad de salir en libertad, lo tenían que vincular con todos los crímenes lo antes posible. Así que se le hizo revisión de visión a todos los presos, donde se pudo comparar la medida exacta de este sospechoso con los lentes encontrados en la escena del crimen. Era la misma medida. Todo este tiempo la policía seguía refiriéndose a Garavito como Bonifacio. Así él, con su personalidad, pensaba que se iba a salir con la suya hasta que llega el día de la confrontación. El 28 de octubre de 1999, la Fiscalía General de Armenia le informa a Garavito que todo este tiempo ellos sabían cuál era su verdadero nombre y que él era vinculado con 116 asesinatos. Garavito se sorprendió y empezó a negar todos sus cargos diciendo que él no había hecho nada, hasta que Durán personalmente le dijo todo lo que habían recogido de la investigación, a lo que Garavito finalmente aceptaría que fue él el responsable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! El daño que dejó Garavito en Colombia es incalculable. Aún hoy en día hay familias destrozadas por todo lo que la bestia hizo. Los testimonios que se pueden encontrar son del todo devastadores.
Es muy fuerte ver a quienes fueron también víctimas de ese monstruo, a quienes les fue arrebatado un hijo, un hermano o un amigo. Al momento de su juicio, Garavito fue condenado a 1853 años y 9 días, los cuales fueron reducidos a 60 años porque en las leyes colombianas no hay condena más alta. No existe la cadena perpetua. Además de esto, por colaborar, su sentencia volvió a ser reducida a 40 años, de los cuales se dice que al cumplir 3/5 partes de esta condena podrá tener el beneficio de libertad condicional. Esta noticia se ha comentado en Colombia desde hace muchos años y siempre se ha mostrado la indignación que siquiera el pensar que ese monstruo pueda salir en el 2023. Aunque también hay muchos que dicen que las posibilidades de que salga son muy pocas. Esto por diversos motivos. El primero, el descontento general, donde de antemano se le tienen varios cargos guardados que pueden ser aplicados y de los cuales tendría que pagar una condena. Y el segundo, que moriría el mismo día que salga. Hay demasiados grupos formados en Colombia para tal eventualidad. Esta es una de las razones de por qué se mantiene en una zona restringida de una cárcel de máxima seguridad, pues muchos presos también quisieran matarlo. Voy a leer 2 párrafos del libro del Dr. Robert B. Hare, la máxima autoridad en psiquiatría forense, sobre los comportamientos psicopáticos en el hombre. Y usted me dice, ¿qué opina? No es raro que, por ejemplo, declaren haberse convertido al cristianismo para anotarse un punto de cara al comité que asigna las libertades, para aprovecharse de la comunidad creyente en la que se meten. Y ahora que se han aceptado las teorías sobre el ciclo del abuso, muchos psicópatas están prestos a declararse víctimas de una infancia terrible, aunque los hechos son muchas veces muy difíciles de comprobar. A lo mejor, mire, este honorable científico, el que escribió, ¿este es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno, yo sé que hay muchos científicos que son ateos y no como aceptan, digamos, el cristianismo, pues lo espiritual, eso no lo aceptan. Entonces piensa que uno se metió allí ¿sí me entiende? Pero si yo fuera lo contrario, también me criticaría. Ya tampoco pienso yo ya colaborar con más. Yo ya cerré, doblé la página, ya que pesar, ¿sí me entiende? Porque yo me interesaba que esos resticos se entregaran a las familias de las víctimas para que les dieran cristiana sepultura. Yo en este momento, no. A mí, pues, yo pienso hacer una negociación con una fundación, ¿sí me entiende? Si ellos están en capacidad y si ellos quieren meter la mano por esas familias de las víctimas, yo puedo empezar a dar datos, pero yo tendría que salir de aquí. Todas sus víctimas eran vulnerables en todos los aspectos, tanto en lo sentimental como en lo económico y lo social. En el caso de Garavito eran niños de escasos recursos que por las adversidades se veían forzados a trabajar para poder ayudar en sus casas, y él se aprovechó de todo esto para acabar con todo su futuro. Desde las opiniones generales sobre Garavito, podemos ver un factor común: da miedo. Garavito es un ser que con solo verlo quita la respiración. No se sabe si es por todo lo que sabemos que hizo y cómo lo hizo, o si es algo más. Las personas que han hablado con él describen la actitud de Garavito como manipulador, engañoso y sobre todo malvado. Sus frases cargadas de dobles sentidos, amenazas, hostigamientos, todo esto disfrazado con sonrisas. Aunque Garavito afirma que se arrepiente de todo lo que hizo y que se ha convertido al cristianismo, cuando lo escuchamos hablar de lo que hizo podemos notar su temple frío, casi como si disfrutara de recordar y que le recuerden de todo lo que hizo. Como siempre, gracias por ver otro de nuestros casos. No olvides que en los comentarios puedes poner lo que realmente piensas acerca de lo sucedido, así como también me puedes recomendar casos que quieras que publique en el futuro. Si te gustó el video, no olvides darle like para que más personas puedan verlo y así nos ayudas a que este canal siga creciendo. También no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que salgan próximamente.